Y ahora vamos a ver ángulo de transmisión en mecanismos planos de 4 varas y las manivelas por día. Y además, acuérdense que estoy tratando de juntar los archivos para tener los menos posibles. Pues aquí mismo puse el apunte de síntesis de mecanismos sujetos a condiciones sobre el ángulo de transmisión. O sea, junté dos apuntes en uno solo. Uno es ángulo de transmisión y otro vamos a empezar a ver un poquito de síntesis. Déjenme decirlo, esta parte de síntesis es un poquito resultado de la vergüenza que sentía, porque el curso se llamaba Análisis de Mecanismos y nunca veíamos síntesis, ¿sí? Entonces dije, bueno, pues por lo menos voy a poner esto. Y yo espero además ver otros ejemplos de síntesis más interesantes, como los que les mostré a los muchachos que estuvieron en el terrible curso de custodia en el verano. Entonces, mostrarles otros ejemplos un poquito más interesantes de síntesis, ¿ok? ¿Sí? Que a mí me parecen bastante interesantes. Pero aquí también estos no dejan de ser interesantes, ¿ok? Primero vamos a ver cuál es el concepto de ángulo de transmisión, ¿sí? El concepto del ángulo de transmisión va a tener dos razones, ¿sí? De cierta forma tiene dos razones de ser el ángulo de transmisión. El primero de ellas está en este mecanismo plano de 4 barras, ¿sí? Acuérdense que el objetivo de un mecanismo es transmitir movimiento. Este es mi eslabón motriz, este es mi eslabón conducido. Este es el ángulo θ3. En este caso mi ángulo θ2 es casi 90 grados, no necesariamente es el de 90 grados. Este sería mi ángulo θ4. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, dense cuenta de lo siguiente. Imagínense que si mi objetivo es tratar de mover el eslabón seguido, ¿sí? Y la única forma que tengo para moverlo es a través del empuje que pueda hacer este eslabón, ¿sí? ¿Okay? Es decir, ¿qué tendría que hacer? Imagínense que aquí tengo una fuerza, aquí está la fuerza, que vendría siendo la fuerza que el eslabón 3 ejerce sobre el eslabón 4. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, dense cuenta que aquí tengo esta dirección, es la dirección del movimiento del punto, la dirección absoluta del movimiento del punto B. ¿Sí? Mientras que esta otra dirección, esta dirección es perpendicular a este vector, al vector de posición que va de n a b. Y por otro lado tengo la dirección de movimiento relativo, ¿sí? La dirección de movimiento relativo del eslabón de la velocidad de B respecto de A. ¿Sí? ¿Está claro? Que evidentemente esta dirección es perpendicular a esta línea. ¿Sí? Entonces, a este ángulo que existe entre esas direcciones se le va a llamar ángulo de transmisión. ¿Sí? Pero dense cuenta que como esta línea es perpendicular a esta línea es perpendicular a esta otra, entonces ese ángulo de transmisión también viene siendo este también viene siendo el ángulo de transmisión. ¿Está claro? Primero lo defino simplemente como el ángulo entre las direcciones absolutas de velocidad del punto A, del punto B, y la dirección relativa de velocidad del punto B con respecto al punto A. ¿Sí? Después, puesto que por ángulos que son mutuamente perpendiculares, sé que este ángulo es igual a este otro ángulo. Todavía más, si ustedes se fijan, si yo extiendo esta figura, déjenme usar otro color. Si yo extiendo esta línea en esta dirección, ¿sí? Si yo extiendo esta línea en esta dirección, y extiendo también esta línea en esta dirección, dense cuenta que va a ocurrir. Este ángulo que tengo de aquí a acá es θ4, mientras que este ángulo que tengo de aquí a acá es θ3. De manera que este ángulo phi, este ángulo es iguales porque son ángulos opuestos por el vértice, este ángulo phi va a venir dado por θ4 menos θ3. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si ustedes conocen cuánto vale θ4 y θ3, automáticamente pueden calcular ese ángulo de transmisión. Es más, si ustedes recuerdan, en las simulaciones que hice usando Mapper, había
además de calcular el ángulo teta 4 y teta 3, también calculaba phi. ¿Ok? ¿Por qué? Porque conociendo teta 4 y teta 3, phi es simplemente hacer una resta. ¿Ok? Ahora, ¿qué significado tiene ese ángulo de transmisión? Bueno, les va a parecer una cosa curiosa. Va a tener dos diferentes significados. ¿Sí? Un significado es cuando mi mecanismo se mueve a muy bajas velocidades. Y otro significado es cuando el mecanismo pueda tener velocidades considerables. En ambos casos, el concepto del ángulo de transmisión hace sentido. Ahorita les explico de qué forma. El origen del ángulo de transmisión, vamos a decir, sobre todo desde el punto de vista de mecanismos que se mueven a bajas velocidades, es nuevamente de origen alemán, de un profesor alemán que se llamaba Alt, que significaría como, en inglés, en alemán significaría viejo. ¿Sí? ¿Okay? Era muy frecuente que tuvieran cosas así, los apellidos fueran de ese tipo. ¿Sí? Frecuentemente era el oficio a que se había dedicado la familia durante mucho tiempo. Por ejemplo, Zimmermann significaba que su familia había sido carpintero. ¿Sí? ¿Qué otro hay de ese tipo? Schwarz significaba que habían sido carniceros. ¿Qué otro hay de los muy conocidos? Pfeiffer era barbero. ¿Sí? Barbero en el sentido de que cortaba la barba, no en el sentido peyorativo que nosotros estamos acostumbrados a usar. Al mismo tiempo también se usaba Pfeiffer para indicar a una persona que tocaba la flauta. ¿Sí? Había como dos diferentes significados. No sé si la escritura es exactamente la misma. ¿Ok? ¿Sí? Y luego venían también los nombres. Hay una familia, no sé si ustedes hayan oído hablar de una familia que se llamaba los Rothschild. ¿Los Rothschild? Rothschild, así se llamaba. Rothschild. ¿No lo recuerdan? ¿Y ellos a qué se dedicaban? ¿Mande? ¿A qué se dedicaban? ¿A nadie le sabe decir? No. Eran banqueros. ¿Mande? Eran, creo, de los más ricos de... ¿Era los de escudo rojo, le llamaban? Sí, precisamente. Roth significa rojo, shield es escudo. Si ustedes se fijan, se parece mucho a la palabra en inglés, Los shield. reyes del capitalismo. Sí. Ellos fueron... hay una cosa interesante. En la Edad Media, la Iglesia Católica prohibía, no sé si también la Iglesia Protestante, pero cuando era la Iglesia Católica, prohibía la usura. O sea, estaba prohibido prestar dinero recibiendo intereses. Entonces, los únicos que se podían dedicar a ese negocio eran judíos. ¿Sí? Entonces, por eso la gran mayoría de los banqueros en la Edad Media y durante mucho tiempo eran judíos. Un caso específico no sé si vieron la película o leyeron la novela El Mercader de Venecia. ¿Sí? ¿Okay? El Mercader de Venecia se dedicaba a prestar dinero. ¿Sí? ¿Okay? ¿Sí? Entonces, de ahí venía todo. Entonces, ellos vivían en una casa que tenía un escudo rojo, que por eso se llamaba los Rothschild. Vivían en Frankfurt. Frankfurt era como la capital económica, aún en aquellos tiempos, en la Edad Media de Alemania. ¿Okay? De las cosas curiosas que hablan de los Rothschild es que ellos fueron los primeros que empezaron a usar información privilegiada. Había un hermano que estaba en Rothschild, que estaba en Alemania, en Frankfurt, otro que estaba en París y otro que estaba en Londres. Entonces, aparentemente se hicieron ricos porque tenían un buen sistema de información, y cuando se desarrolló la batalla de Waterloo entre Napoleón y el resto de los países europeos, Inglaterra, Alemania, Prusia, bueno, no era Alemania, Prusia y Austria, ellos fueron los primeros que supieron la noticia de que los europeos, vamos a decir que Napoleón había sido derrotado. Entonces rápidamente llevaron sus mensajeros y anunciaron en la bolsa de Londres que Napoleón había ganado. Entonces el valor de las acciones se derrumbó y aprovecharon para comprar todo, a sabiendas que estaban dando información que era incorrecta. ¿Sí? Entonces, de allí viene un poquito el origen de la fortuna. ¿Sí? ¿Okay?
Dense cuenta, aún en esos tiempos ocurrían cosas de ese tipo. ¿Sí? No era por eso, mucha más frecuencia. Bueno, entonces, volviendo a las cosas de cinemática, entonces aproximadamente como en 1920 fue la primera vez que empezó a analizar el ángulo de transmisión como un criterio de, en ese caso, el criterio se usaba qué tan buena era la transmisión de fuerzas para producir movimiento. ¿Ok? ¿Sí? Dense cuenta. Ustedes saben, bueno, si alguna vez han movido el mecanismo plano de 4 barras, que cuando uno se acerca a las posiciones de puntos muertos, el movimiento del mecanismo se hace difícil, cuesta trabajo moverlo. ¿Sí? Entonces, había que tener criterios acerca de qué tan suave era el movimiento, o en este caso, qué tan suave era la transmisión de fuerzas. ¿Sí? Nuevamente, la idea que vamos a hacer a continuación va a ser bajo la suposición de que las velocidades son tan bajas que no necesito considerar aceleraciones. Ok. Posteriormente voy a ver que cuando los mecanismos se mueven a altas velocidades, aún así el criterio del ángulo de transmisión me proporciona una idea de qué tan buena es la transmisión de movimiento. ¿Ok? O sea, tiene una especie de dualidad el ángulo de transmisión. Bueno, vamos ahora a hacer el análisis suponiendo que las velocidades son muy pequeñas. Entonces, en mi análisis, esto es lo que tengo que hacer. ¿Se alcanza a ver? Déjenme moverlo. Ahora sí se alcanza a ver. Bueno, dense cuenta que lo que tengo es mi barra acopladora. ¿Sí? Dense cuenta que como no estoy considerando masas, estoy suponiendo que las aceleraciones son tan pequeñas, pues el equilibrio de mi biela, de mi eslabón acoplador, pues va a significar que voy a tener dos fuerzas iguales y opuestas en los extremos. ¿Está claro? ¿Sí? Acuérdense, no estoy considerando peso, no estoy considerando tampoco aceleraciones. Entonces, para que esta biela o este eslabón acoplador esté en equilibrio, necesito fuerzas iguales y opuestas en los extremos del eslabón acoplador. De manera semejante, vean ahora. Ahora, esta fuerza se transmite al eslabón 4. En el eslabón 4 esta fuerza se transmite, es esta que está aquí. Y puedo descomponerla en dos componentes. Una componente tangencial. ¿Por qué tangencial? Porque dense cuenta que, ¿cuál es la trayectoria del punto B? Pues un arco de círculo cuyo centro está en el punto E. Entonces, esta dirección es tangente a la trayectoria del punto D. Por eso se llama fuerza tangencial. Y también tengo una fuerza radial. ¿Sí? Radial porque dense cuenta que pueden pensar que, vamos a decir, si esto fuera componentes radiales transversales, esta sería mi vector unitario tangencial y este sería mi vector unitario radial. ¿Ok? ¿Sí? Entonces allí está esta fuerza que está transmitida a la barra 4. Ahora la pregunta sería, ¿cuál de esas dos fuerzas es la que me produce rotación? La fuerza tangencial. ¿Qué me produce la fuerza radial? Un empuje. Un empuje. Bueno, va a producir una fuerza axial a la barra. Y lo único que va a ocurrir es que me va a producir reacciones en los cojinetes. ¿Está claro? Evidentemente, vamos a decir, mientras más fuerza en los cojinetes tenga, voy a tener que poner cojinetes más robustos para que soporten la carga. ¿Okay? Entonces, ¿qué me interesaría maximizar? Me interesaría maximizar la fuerza tangencial. ¿Está claro? Y me interesaría minimizar la fuerza radial. ¿Cuál sería el valor? Ahora, ¿qué es lo que tengo aquí? Aquí lo único que tengo, esta es mi dirección, la dirección absoluta de movimiento, esta es la dirección relativa de movimiento. Dense cuenta que esta es perpendicular a esta, ¿se dan cuenta? Y esta otra es perpendicular a esta otra. ¿Ok? Entonces ahí aparece mi ángulo de transmisión. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, ¿cuál sería el mejor valor que podría tener mi ángulo de transmisión? El mejor valor que podría tener mi ángulo de transmisión. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero maximizar? La fuerza tangencial. Si quiero maximizar la fuerza tangencial, ¿cuál debe ser el mejor valor del ángulo de transmisión? 90 grados. Si se dan cuenta, porque si es 90 grados, entonces toda esta fuerza estaría en dirección tangencial. Entonces aquí tengo un resultado importante. Mi resultado, el mejor valor
vamos a decirle, el valor óptimo del ángulo de transmisión es 90 grados. Evidentemente, en un mecanismo plano de 4 barras, es muy difícil que el valor se mantenga siempre 90 grados, porque dense cuenta que depende de las orientaciones de mis eslabones acoplador y conducido. Acuérdense además que phi está dado, ya quedamos, como θ4 menos θ3. Pero cada uno de esos es, θ4 es función del ángulo θ2, ¿sí? Pues viene siendo, vamos a ponerlo así, es función del ángulo θ2. ¿Ok? ¿Sí? Pues va a ser muy difícil que, más bien es imposible, que siempre tenga un ángulo de transmisión de 90 grados. ¿No podría ¿Ok? utilizar? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cuál sería el peor valor que podría tener mi ángulo de transmisión? 0. 0 grados, pero también habría otro valor. 180. 180 grados. ¿Sí? Porque si el ángulo es de 0 grados o 180 grados, significa que todas las fuerzas que venían en la Todo sería radial. ya fuera en esta dirección, en este sentido o en el sentido opuesto. ¿Ok? Sí. Precisamente van a darse cuenta que cuando mi ángulo es 0 grados o 180 grados, dense cuenta que esas precisamente son las posiciones de puntos muertos. No sé si sean posiciones de puntos muertos o posiciones límites de mis eslabones, ¿Será de mis mecanismos, perdón. ¿Sería una límite? No, creo que sería posiciones... Límite. No, de puntos muertos. Una ¿Sí? sería. Vamos a verlo por aquí. Imagínense que tengo un mecanismo. Vamos a poner primero una posición de puntos muertos de este tipo. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Sí? Esta es una posición de puntos muertos. Este vendría siendo mi ángulo θ3. ¿Sí? Y este vendría siendo mi ángulo θ4. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo allí? Pues que θ4 menos θ3 Por el vendría siendo igual a menos 180 grados. conducido. Acuérdense que menos 180 grados es igual a 180. ¿Sí? Entonces ahí está una posición de puntos muertos. ¿Cuál podría ser la otra? La otra posición de puntos muertos. Hacia abajo. Déjenme usar. Otra posición de puntos muertos vendría siendo, vamos a ponerlo así. Le ponemos así. Esta otra así. ¿Ok? Esta sería otra posición de puntos muertos. ¿Qué pasaría aquí? Este sería mi ángulo θ3 y este sería mi ángulo θ4. ¿Qué tengo aquí? Que θ3 es igual a θ4 y por lo tanto mi ángulo phi es 0 grados. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces dense cuenta. Curiosamente, además dense cuenta, si llego a una situación de puntos muertos, es decir, si mi ángulo phi es 0 o 180 grados, sí, eso significa que mi eslabón motriz no puede rotar 180 grados, 360 grados. ¿Está claro? ¿Sí? Y también, no sé si ustedes recuerdan, cuando hicimos las simulaciones, sobre todo en el mecanismo en Chile, cuando tratábamos de hacer las simulaciones de los puntos muertos, las velocidades se hacían muy grandes, las aceleraciones también se hacían muy grandes. Ese es el otro argumento que voy a usar. ¿Sí? Entonces, primero tengo este argumento basado en transmisión de fuerzas. Dense cuenta también aquí que supuse que mi aceleración era tan pequeña que no hay aceleración. Tampoco consideré los pesos. ¿Sí? Un argumento podría decir, bueno, eso está bien para mecanismos que se movían a muy bajas velocidades, pero ¿qué me dice para mecanismos que se mueven a velocidades elevadas? Si se mueven a velocidades elevadas, la aceleración de los eslabones va a ser importante y por lo tanto las fuerzas inerciales también van a ser importantes. ¿Ok? Entonces, ¿por qué seguir usando ángulos de transmisión cuando esto está basado en transmisiones, en mecanismos que se mueven a muy bajas velocidades? Bueno, el argumento es el siguiente. ¿Sí? Déjenme mostrárselos ahora. ¿Sí? Ok. Bueno, ya no. Bueno, aquí está. Lo que pasa es que no me había puesto. Acuérdense cuál es déjenme borrar. ¿Se acuerdan cuál es mi matriz jacobiana para el mecanismo plano de 4 barras? ¿Se acuerdan cuál es? Lo podemos deducir fácilmente. ¿Okay? Pero ya lo hemos hecho, entonces a lo mejor no tiene mucho caso que pierda el tiempo. Mi matriz jacobiana, θ3, θ4, viene siendo, ¿se acuerdan cuál es?
La derivada Bueno, pero parcial. eso me va a obligar. Bueno, pues déjenme de nuevo derivar todas mis ecuaciones. ¿Sí? Ok. Vamos a decir, este es mi ángulo A1, este es mi labón A1, este es mi labón A4, este es mi labón A2 y este es mi vector A3. ¿Ok? Este vendría siendo teta 2, este vendría siendo teta 3, teta 1 puedo decir que es 0 grados y teta 4 vendría siendo estudiado. ¿Sí? Si, haciéndolo, mi ecuación vectorial vendría siendo que A2 más A3 va a ser igual a A1 más A4. ¿Ok? Mis ecuaciones escalares vendrían siendo componentes X, A2 por el coseno de teta 2, más A3 por el coseno de teta 3, va a ser igual a A1 más A4 por el coseno de teta 4. ¿Sí? Y mi otra ecuación sería A2 por el seno de teta 2 más A3 por el seno de teta 3 vendría siendo igual a A4 por el seno de teta 4. De manera que mis dos ecuaciones vendrían siendo F1 de teta 3, teta 4 vendría siendo igual a A2 por el coseno de teta 2 más A3 por el coseno de teta 3 menos A1 menos A4 por el coseno de teta 4. ¿Ok? Y mi otra ecuación sería F2 de teta 3 y teta 4, ¿sí? Vendría siendo A2 por el seno de teta 2 más A3 por el seno de teta 3 menos A4 por el seno de teta 4. Esto sería igualados a 0. Entonces tengo que, aquí sería la derivada parcial de F1 con respecto a teta 3, la derivada parcial de F1 con respecto a teta 4, la derivada parcial de F2 con respecto a teta 3 y la derivada parcial de F2 con respecto a teta 4. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué me da cada uno de estos. La derivada parcial de esta con respecto a teta 3 me quedaría menos A3 por el seno de teta 3. La derivada parcial de F1 con respecto a teta 4 me quedaría A4 por el seno de teta 4. ¿Ok? La derivada parcial de F2 con respecto a teta 3 me quedaría A3 por el coseno de teta 3. La derivada parcial de F2 con respecto a teta 4 me quedaría menos A4 por el coseno de teta 4. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería el determinante de esa matriz jacobiana? ¿Sí? El determinante de esa matriz jacobiana vendría siendo igual. Primero tengo esto y me quedaría A3, A4, que puedo sacar como factor común. Ustedes se fijan, me quedaría el seno de teta 3, coseno de teta 4. ¿Sí? Y después me quedaría menos el seno de teta 4, coseno de teta 3. ¿Sí? Y esto creo que lo puedo poner de la siguiente forma, menos A3, A4 por el seno de teta 4, coseno de teta 3, menos coseno de teta 3, coseno de teta 4. ¿Sí? Y esto me va a ser igual a menos A3, A4, y usando identidades trigonométricas esto sería el seno de teta 4 menos teta 3. ¿Sí? Entonces esto lo podría poner como menos A3, A4 por el seno del ángulo de presión. ¿Ok? Ahora, dense cuenta qué pasa. Primero, ¿cuándo se va a hacer esto igual a 0? ¿Sí? Evidentemente A3 y A4 no pueden ser 0. Entonces, esto implica que el seno de phi es igual a 0. Y si el seno de phi es igual a 0, tengo dos valores. Phi es igual a 0 grados o phi es igual a 180 grados, que son precisamente la presencia de las posiciones de puntos muertos. ¿Sí? Ahora, dense cuenta que tanto en el análisis de velocidad como en el análisis de aceleración aparece esto en el denominador. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué les dice? Bueno, no sé qué aparezca en el numerador. Son tantas posibles variables que sería imposible averiguar eso. Pero lo que sí sé es que si en el denominador aparece este resultado, cuando mi ángulo de presión sea muy cercano a 0 o muy cercano a 180 grados, lo que voy a esperar es que mis velocidades y las aceleraciones de mi mecanismo sean muy, muy elevadas. ¿Ok? ¿Qué significaría? Que en las cercanías
en las cercanías de los puntos muertos, o bien cuando esté muy cercano a un punto muerto, allí voy a tener variaciones muy grandes de velocidad y aceleración. ¿Sí? Cuando veamos síntesis de mecanismos, ¿sí?, que casi siempre es difícil encontrar mecanismos que tengan buenos ángulos de transmisión, van a darse cuenta que cuando mis eslabones 3 y 4 están, vamos a decir, mis eslabones 3, 4 están o así, muy cercanos a cero, o muy cercanos a 180 grados, van a ver cómo el movimiento del mecanismo de pronto se acelera, se vuelve casi incontrolable. ¿Ok? Entonces, ¿qué les dicen? Nuevamente, si mi mecanismo opera a altas velocidades, pues debo estar relativamente lejos de estos valores. ¿Cuál sería el valor óptimo? Nuevamente, el valor óptimo sería que esto fuera 1, porque no puedo variar estos. Mi mecanismo ya tiene estos valores especificados. Lo que sí puedo variar esto. Entonces, el valor óptimo sería 90 grados. Claro que eso solo lo puedo obtener quizás en una posición, o quizás en 2 posiciones. En el resto de las demás posiciones, mi valor del ángulo de transmisión va a ser diferente a 90 grados. Pero lo que sí debo esperar, o lo que debo tratar de lograr, es que mi ángulo de transmisión esté alejado de esos valores. ¿Ok? ¿Sí? Para evitar las fuerzas en el recogimiento. ¿Mande? Para evitar las fuerzas en el recogimiento, en la revoluta. Ok. Entonces, pues vieron las 2 explicaciones del ángulo de transmisión. Una de ellas es transmisión de fuerzas en mecanismos que se mueven a muy baja velocidad. ¿Ok? Y la otra es análisis de velocidad y aceleración en mecanismos que se mueven a muy alta velocidad. En ambos casos me dice que el mejor valor es que mi ángulo phi sea 90 grados. ¿Sí? Y que los peores valores son precisamente 0 y 180 grados. Bueno, ya saben por qué 0 y 180 grados son malos. Aquí tengo casi posiciones de puntos muertos que me indican los límites del indicador total. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Ahora viene la parte, ¿cómo voy a calcular mi ángulo de transmisión? ¿Sí? Déjenme hacerlo más grande. Ustedes díganme dónde se ve, sin que... más abajo. ¿Ahí está bien? Bueno, ok. Entonces, ahora voy a ver cómo puedo calcular mi ángulo de transmisión. ¿Sí? Entonces, aquí tengo mi misma figura del mecanismo plano de 4 barras. ¿Sí? Y mi objetivo es calcular el ángulo de transmisión. Que quedamos que el ángulo de transmisión vendría siendo esto. Desde el inicio lo vimos. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer va a ser muy sencillo. Dense cuenta que aquí tengo 2 formas para calcular esta distancia N. ¿Sí? Por un lado puedo usarlo usando este triángulo oblicuo ángulo, donde este lado es A1, este lado es A2 y el ángulo es θ2. Y por otro lado puedo calcular también este triángulo oblicuo ángulo, donde mi ángulo es A3, perdón, mis lados son A3, A4, y mi ángulo opuesto al lado que quiero calcular sería φ. Entonces, tendría 2 formas de calcular AN. ¿Sí? La primera, usando ¿qué vendría siendo? Vendría siendo A1 al cuadrado más A2 al cuadrado menos 2 veces A1, A2 por el coseno de θ2. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y cuál sería el otro resultado? El otro resultado sería igual a A3 al cuadrado más A4 al cuadrado menos 2A3 A4 por el coseno de φ. ¿Ok? Bueno, entonces, déjenme igualar esas ecuaciones. ¿Qué me quedaría? Me quedaría que A1 al cuadrado más A2 al cuadrado menos 2 veces A1 A2 por el coseno de θ2 va a ser igual a A3 al cuadrado más A4 al cuadrado menos 2 veces A3 A4 por el coseno de φ. ¿Ok? ¿Sí? Dense cuenta, ¿qué me interesaría encontrar? Me interesaría encontrar cuáles son los valores máximos y mínimos de φ. ¿Ok? ¿Sí? Además, dense cuenta que φ evidentemente es una función de θ2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque φ viene dado como θ4 menos θ3. ¿Sí? θ4 menos θ3. Y cada uno de estos son funciones de θ2. ¿Sí? Es decir, θ4 es función de θ2 y θ3 es función de θ2. ¿Ok?
¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues esto es una tarea de cálculo, ¿sí? Voy a derivar esta ecuación con respecto al tiempo. Hay cosas que son constantes. Esto es constante, su derivada sería 0, su derivada sería 0. Este sería el primer término que no. Me quedaría menos 2A1 a 2. Cuando derivo eso me quedaría menos el seno de teta 2. ¿Está claro? ¿Sí? Y de este lado, ¿qué tendría? Esto sería la derivada, esto sería 0, la derivada, esto sería 0, menos A3, A4, y aquí me quedaría menos el seno de phi por la derivada de phi con respecto a teta 2. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí está correcto? Ay, caray. No sé si me estoy yendo por el camino correcto. Déjenme ver. Bueno, déjenme poner así. La derivada de phi con respecto a teta 2 vendría siendo igual a lo siguiente. Aquí me quedaría 2 veces A1, A2 por el seno de teta 2. Y aquí me quedaría 2 veces A3, A4 por el seno de phi. ¿Ok? ¿Sí? Si quiero obtener máximos y mínimos, ¿a qué debo igualar esto? 0. 0. ¿Sí? ¿Qué cosas pueden hacer que esto se haga 0? Primero, que A1 y A2 sean 0. Pero acuérdense que A1 y A2 no pueden ser 0, porque si no, mi cuadrángulo se convierte en un triángulo que ya no me interesa analizar. ¿Sí? A3 y A4 tampoco pueden ser iguales a 0. Este no puede ser. ¿Para que eso sea 0, el seno de phi tendría que ser infinito. Pero que ustedes saben que el seno de phi está limitado por más o menos 1. Entonces, ¿cuál es la única opción? La única opción es que el seno de teta 2 sea igual a 0. ¿Sí? Y si eso es cierto, significa que tengo dos valores por los cuales es cierto. Que teta 2 es igual a 0 grados y que teta 2 es igual a 180 grados. ¿Sí? Entonces, esos van a ser los dos valores que me van a dar. Este valor me va a dar el valor máximo, ahorita lo van a ver por qué, y este me va a dar el valor mínimo. ¿Sí? ¿Ok? Así de sencillo es. ¿Sí? Seguramente en mi siguiente figura, no tuve mucho tiempo de revisar esta fuente de venir a clases, me va a mostrar esos valores. ¿Sí? ¿Ok? Aquí tengo déjenme moverlo para allá, ¿sí? Para que no se... ¿Sí? Okay. Ahí está mi ángulo de transmisión máxima. ¿Esto qué me representa? Me representa que mi ángulo teta 2 es igual a 180 grados. ¿Sí? ¿Ok? Y en ese caso, mi ángulo phi máxima, déjenme ponerlo por aquí, phi máxima, bueno, vamos a usarlo. ¿Qué sería? Me diría que A1 más A2 al cuadrado va a ser igual a A3 al cuadrado más A4 al cuadrado menos 2 veces A3, A4 por el valor de phi máxima. ¿Sí? Y en ese caso lo que tendría es que phi máxima... perdón, discúlpenme aquí. ¿Qué me falta aquí? El coseno de phi máxima. ¿Ok? Entonces me diría que el coseno de phi máxima va a ser el ángulo cuyo coseno es A3 al cuadrado más A4 al cuadrado menos A1 más A2 al cuadrado entre 2 veces A3, A4. ¿Ok? ¿Sí? Ese sería el primer valor. ¿Sí? ¿Cuál sería el segundo valor? El segundo valor debe venir en la siguiente figura y vamos a ver qué me da. Bueno, primero vamos a ver si está correcto la expresión. Ahí está. Sí está correcto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está correcto o no? ¿Sí? Bueno, pues ahora vamos con la siguiente. Mi siguiente figura, ahí tengo dos diferentes opciones. ¿Sí? Nuevamente, acuérdense que esas dos opciones
voy a tener que borrar, ¿sí? Esas dos opciones dependen. Cuando vimos rotabilidad también tuvimos la misma situación, si ustedes recuerdan, que tengo que analizar cuál de las dos opciones tengo, si A2 es menor que A1, como en este caso, o bien A2 es mayor que A1, ¿sí? Al final de cuentas el resultado es el mismo, se van a dar cuenta por qué, ¿sí? Ok, lo importante es aquí que ustedes se den cuenta que en ambos casos teta 2 es igual a 0 grados. Teta 2 es igual a 0 grados. ¿Sí? Entonces, si voy primero con esta expresión, ¿cuál sería mi ecuación? Mi ecuación sería que A1 menos A2 al cuadrado, ¿sí? O sea, esta distancia va a ser igual a A3 al cuadrado más A4 al cuadrado menos 2 veces A3, A4 por el coseno de phi mínima. ¿Ok? Entonces esto me diría que el coseno de, perdón, déjame ponerlo así, phi mínima sería el ángulo cuyo coseno, si lo puse así, y del otro lado no me acuerdo, pero entonces sería A3 más A4 menos A1 menos A2 al cuadrado entre 2 veces A3, A4. ¿Sí? Si lo hago usando esto, me va a quedar básicamente la misma expresión. Ustedes dense cuenta. ¿Qué tendría aquí? Aquí, esta sería mi distancia, y esta distancia ahora sería A2 menos A1. ¿Sí? ¿Y qué tendría? Tendría que A2 menos A1 al cuadrado va a ser igual a A4 al cuadrado más A3 al cuadrado menos 2 veces A3, A4 por el coseno de phi mínima. ¿Ok? Y aquí tendría que phi mínima vendría siendo igual a A4 al cuadrado más A3 al cuadrado menos A2 menos A1 al cuadrado entre 2 veces A3, A4. ¿Sí? Dense cuenta que al final, si ustedes usan la ecuación equivocada, como está elevado al cuadrado, de todos modos les da bien. O sea, son ecuaciones muy nobles. A pesar de que cometan errores, el resultado les da correcto. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Lo único que varía es qué término va primero acá. Pero como se eleva al cuadrado, pues en realidad no importa. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ahora, ya vimos qué es lo que... ¿Sí? Ahí le faltó el coseno a la menos 1. Me faltó, sí, gracias. Me faltó aquí decir que phi mínima es igual al coseno a la menos 1. Ok, ahora sí, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, ya vimos para mecanismos planos de 4 varas. Nuevamente, ¿qué va a pasar para si tengo mecanismos de biela, manivela, corredera? Pues de nuevo, quizás puedo usar exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Vamos a ver qué puedo hacer. ¿Sí? No quiero terminar muy tarde la clase. Vamos a ver. ¿Se ve la figura? Vamos. Ustedes me dicen, ¿no? ¿Se ve ahí bien? Ahí está bien. Ok. Bueno. Ok. Entonces, aquí lo que tengo es un mecanismo de manivela, biela, corredera. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a definir mi ángulo de transmisión en base a lo mismo que hice al inicio. Va a ser el ángulo que hay entre la dirección de movimiento absoluto del eslabón motriz, del eslabón conducido, que en este caso es el pistón, y su dirección forzosamente es esta, y la dirección del movimiento relativo del punto B con respecto al punto A, que es esta otra. Este sería mi ángulo μ, que vendría siendo como el equivalente al ángulo phi para mecanismos de biela, manivela, corredera, o manivela, biela, corredera. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues nuevamente, dense cuenta que esta línea, aquí tengo estas dos líneas, son perpendiculares entre sí,
tengo que estas dos líneas también son perpendiculares entre sí. Entonces significa que este ángulo es también mu porque son ángulos obtenidos entre líneas mutuamente perpendiculares. ¿Ok? Es un resultado de geometría. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de haber visto eso en geometría? Ángulos obtenidos entre líneas mutuamente perpendiculares son iguales. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, una vez que tengo aquí, puedo calcular mu de forma relativamente sencilla. Dense cuenta, ¿qué pasaría? Conozco, de este triángulo rectángulo, conozco A3 y conozco también, probablemente conozco esta distancia que hay de aquí a aquí. ¿Se dan cuenta? Aquí dense cuenta que E sería positivo. ¿Sí? Entonces significaría que esta distancia que tengo de aquí a acá vendría siendo igual a A2 por el seno de teta 2 menos E, donde E vendría siendo la excentricidad. Nuevamente acuérdense que si por alguna razón mi excentricidad fuera hacia abajo de esta línea, vamos a decir que la corredera estuviera por debajo de esta línea, el valor de E que tendría que usar sería negativo. ¿Sí? Y en ese caso creo que lo que tengo es lo siguiente. Me quedaría que el coseno de mu va a ser igual a, vamos a ver aquí, vendría siendo el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces vendría siendo A2 por el seno de teta 2 menos E dividido entre A3. ¿Ok? ¿Sí? Pues esa sería la ecuación que me permitiría conocer cuándo es el ángulo de transmisión para cualquier valor, para cualquier posición del mecanismo de manivela vía la cordera. ¿Sí? ¿Ok? Nuevamente, ¿cómo la definí? La definí a partir de la definición inicial que hice del ángulo de transmisión como el ángulo entre la dirección del movimiento absoluto del eslabón conducido, que en este caso es el par prismático, bueno, la corredera, y la dirección del movimiento relativo. Podrían ustedes imaginarse que lo que estaría haciendo, si ustedes quieren verlo de esa forma, es que mi fuerza estaría aquí y que esa fuerza tendría dos componentes. Esta fuerza que sería como el equivalente a la fuerza tangencial y esta otra que sería la fuerza radial. ¿Sí? ¿Está claro? Y lo que me interesa es maximizar esta fuerza. ¿Está claro? ¿Ok? Bueno, nuevo. Ahora, ¿qué haría? ¿Dónde voy a encontrar mis valores máximos y mínimos del ángulo de transmisión? Pues derivo de nuevo con respecto a teta 2. Dense cuenta que A3 es constante, A2 es constante, E es constante, entonces me quedaría aquí menos el seno de mu por la derivada de mu con respecto a teta 2 va a ser igual al coseno de teta 2. ¿Sí? Y entonces la derivada de mu con respecto a teta 2 vendría siendo igual al coseno de teta 2 entre estaría aquí menos y aquí el seno de mu. Nuevamente, el seno de mu no puede ser infinito, por igualar esto a 0. El seno de mu no puede ser infinito, entonces lo que me dice es que va a ser cuando el coseno de teta 2 sea igual a 0. Y el coseno de teta 2 va a ser igual a 0 cuando tenga dos valores, cuando teta 2 sea igual a 90 grados y cuando teta 2 sea igual a 270 grados. ¿Qué pueden ustedes pensar que esto es igual a menos 90 grados? ¿Sí? ¿Qué significaría esto? Dense cuenta, acuérdense que quedamos que el mecanismo de manivela vía la corredera lo podía imaginarme como un mecanismo plano de 4 barras donde la otra revoluta está hasta el infinito. ¿Sí? Entonces dense cuenta que este valor de teta 2 igual a 90 grados corresponde en ese mecanismo equivalente de 4 barras cuando el valor de teta 2 fuera igual a 180 grados. Y el valor de menos 90 grados correspondería al mecanismo de 4 barras equivalente de longitudes infinitas que teta 2 fuera igual a 0 grados. O sea, hay una relación completa. ¿Ok? ¿Sí? Todo cuadra. Entonces, ¿qué pasaría? Ahora necesito calcular los valores de máximos y mínimos de mi ángulo de transmisión. ¿Cómo le voy a hacer? Seguramente las siguientes figuras, espero que aparezcan,
me van a decir precisamente todos estos dos casos. ¿Ok? ¿Está claro? Si no aparece, pues lo voy a tener que poner en el pizarrón. Pero estoy casi seguro que debe aparecer. Ok, ahí está la primera. ¿Sí? Ahí aparece, esta corresponde a θ2 igual a 90 grados. Ok, entonces vamos a ver, ¿qué pasaría aquí? ¿Cómo podría calcular mu mínima? Bueno, simplemente mu mínima la calcularía de la siguiente forma. Tendría que el coseno de mu mínima vendría siendo igual a A2, A2 menos E entre A3. ¿Sí? Imagínense que aquí traigo este análisis. Esta distancia que tengo de aquí a acá, desafortunadamente se me fue hasta arriba, vendría siendo A2 menos E. Esta sería la hipotenusa, entonces sería mi valor. Entonces me quedaría que mu mínima vendría siendo igual al ángulo cuyo coseno es A2 menos E entre A3. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, déjenme calcular cuánto sería mu máxima. ¿Sí? Mu máxima correspondería a la siguiente figura que tengo. Ahí está. ¿Ok? ¿Aquí qué pasaría? Bueno, aquí lo que pasaría es que en ese caso, imagínense acá hago que extiendo esta línea horizontal. ¿Sí? Tengo este triángulo rectángulo donde vamos a ver vamos a ver cómo. Bueno, déjenme hacer lo siguiente. Voy a calcular primero cuánto vale cuánto vale este ángulo. ¿Sí? Déjame llamarlo beta. ¿Sí? Y me quedaría que el coseno de beta vendría siendo A2 más E entre A3. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pero después tengo que mu máxima más beta es igual a 180 grados. ¿Sí? Entonces me quedaría que mu máxima vendría siendo igual a 180 grados menos beta. Y entonces me quedaría, vamos a ponerlo de la siguiente forma. Vamos a ver, el coseno de mu máxima vendría siendo igual al coseno de 180 grados por el coseno de beta. ¿Sí? Después me quedaría más el seno de 180 grados por el seno de beta. ¿Está correcta mi identidad? Creo que sí. Creo que sí, pero a ver, ustedes díganme. Coseno de alfa menos beta es coseno de alfa, coseno de beta, y aquí como este signo negativo, aquí es positivo. Ahora, seno de 180 grados es 0. El coseno de 180 grados entonces sería menos el coseno de beta. Entonces sería menos A2 más E sobre A3. ¿Ok? Entonces aquí me quedaría que mu máxima vendría siendo igual al ángulo cuyo coseno es menos A2 más E sobre A3. ¿Ok? ¿Está claro? Lo mismo podríamos hacer con otro tipo de mecanismos. Usualmente no lo hago, ¿sí? Pero lo mismo podría hacer con cualquier tipo de mecanismo. ¿Sí? Pues ya vieron cómo puedo obtener criterios de ángulo de transmisión. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno. No sé si tengan todavía otro caso, les soy sincero. Bueno, aquí también traté de explicar que esto, bueno, lo que hice fue encontrar ese criterio a través de
Ahora través sí. Ahora sí. de hacer mi análisis de clausura y encontrar la matriz jacobiana, ¿sí? Y darme cuenta que va a tener solución si el coseno de 33 es diferente de 0. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ¿qué quieren que hagamos? Puedo hacer aquí algún ejercicio de un mecanismo, ¿sí? De preferencia, bueno, no de preferencia, quiero que el mecanismo sea rotador, cuando menos que el eslabón 2 pueda rotar, ¿sí? ¿Ok? Vamos a hacer, si les parece bien, vamos a hacer 2 ejercicios. Me queda tiempo, ya no me queda muy poco tiempo. Déjenme hacer uno. Les dejo de tarea que ustedes encuentren uno por un mecanismo de manivela vila corredera. ¿Ok? ¿Sí? Y también para otro del mecanismo de plano de 4 varas. Hay muchos ejemplos. Algunos de ellos pueden estar en sus exámenes que están posteados en su página web. De manera que podría ser buena idea resolverlos precisamente para esta tarea. ¿Sí? Vamos a pensar que tengo un mecanismo plano de 4 varas con las siguientes características. Acuérdense que déjenme hacer lo siguiente. Voy a diseñar un mecanismo que sea doble rotatorio. Entonces vamos a decir que A1 va a ser igual a 2 unidades de longitud. A2 va a ser igual a 6 unidades de longitud. Vamos a decir que A3 va a ser igual a 11 unidades de longitud. Entonces necesito, este sería el más pequeño, este sería el más grande. Necesito que A4 satisfaga el criterio de Grashof, donde estoy pensando que este sea uno de los intermedios. Entonces sería 11 más 2 es igual a 13. Vamos a decir que A4 es igual a 5. ¿Ok? ¿Sí? Con eso aseguro que es un mecanismo de doble rotatorio. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces déjenme simplemente probarlo usando el criterio de Grashof. ¿Sí? L sería igual a A3, sería igual a 11. S sería igual a A1, sería igual a 2. Ah, no, discúlpame. Entonces tengo que hacer, P más Q debe ser. Pues déjame hacer esto 8 unidades de longitud. Ahí me equivoqué. P, vamos a decir que sea igual a A4 y sería igual a 8. Y Q vendría siendo igual a 2 y sería igual a 6. Mi criterio de Grashof es L más S, debe ser menor o igual que P más Q. ¿Sí? Entonces tendría 11 más 2, tiene que ser menor o igual que 8 más 6. Dense cuenta, 13 es menor que 14. Entonces está satisfecho. Como el más pequeño es el eslabón fijo, sé que mi mecanismo sería doble rotatorio. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver. Quiero encontrar cuáles son mis valores máximos y mínimos de mi ángulo de transición. No tiene caso que se aprendan las fórmulas. Es mucho más sencillo que simplemente un esquema. Sé que para phi máxima, lo que voy a tener que hacer es que θ2 va a ser igual a 180 grados. ¿Sí? Entonces lo que tendría sería una cosa como esta. Aquí estaría A1, aquí estaría A2, aquí sería A5 y aquí sería A8, A4. ¿Ok? Este vendría siendo phi máxima. Este sería A2 y este sería A1. Y me quedaría que, dejen escribirlo, me quedaría A1 más A2 al cuadrado va a ser igual a A3 al cuadrado más A4 al cuadrado menos 2 veces A3 A4 por el coseno de phi máxima. Entonces me quedaría que phi máxima vendría siendo el ángulo cuyo coseno es A3 al cuadrado más A4 al cuadrado menos A1 más A2 al cuadrado entre 2 veces A3 A4. ¿Ok? O sea, dense cuenta que la derivación es tan sencilla que no vale la pena aprenderse fórmulas. Es más fácil hacerlo de esta manera. ¿Sí? Entonces esto me daría igual que sería el ángulo cuyo coseno es, vamos a ver, sería 11 al cuadrado más 8 al cuadrado
más 6 más, perdón, menos 6 más 2 al cuadrado. Dense cuenta que esto cancelaría con esto, dividido entre 2 por 11 por 8. ¿Sí? Esto me daría el ángulo cuyo coseno es 11/16. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Cuánto me daría esto? $46.56. Dense cuenta, es un ángulo muy pequeño. ¿Sí? Entonces significa que el mínimo va a ser muy cercano a 0, seguramente. Vamos a ver. Ahora, en el mínimo que tendría, déjeme hacer de nuevo mi esquema. Aquí estaría A1. Aquí estaría A2, que es mayor que A1. Bueno, y es bastante mayor, pues déjenme ponerlo aquí. Después me quedaría A4 y aquí me quedaría A3. Este sería A2, este sería A4, este me quedaría A3. Este vendría siendo mi phi mínimo. De nuevo, déjenme escribir cuál sería mi ecuación. Mi ecuación sería A2 menos A1 al cuadrado va a ser igual a A3 al cuadrado más A4 al cuadrado menos 2 veces A3 A4 por el coseno de phi mínima. ¿Sí? Y entonces tendría que phi mínimo vendría siendo igual al ángulo cuyo coseno, ¿sí?, vendría siendo A2 menos A1 al cuadrado menos A3 al cuadrado. Ah, no, discúlpame, esto está mal. Vendría siendo A3 al cuadrado más A4 al cuadrado menos A2 menos A1 al cuadrado entre 2 veces A3 A4. ¿Sí? ¿Ok? Y esto me quedaría el ángulo cuyo coseno vendría siendo 11 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 6 menos 2 al cuadrado. 6 menos 2 al cuadrado dividido entre 2 veces 11 por 8. ¿Ok? Entonces aquí tendría que phi mínimo vendría siendo el ángulo cuyo coseno es 121 más 64 menos 16 entre 176. ¿Sí? Vamos a ver cuánto me da esto. Esto sería 121 más 48. 121 más 48, ¿cuánto me da? 169. Ok, sería coseno a menos 1 de 169 entre 176. ¿Sí? Chéquenme a ver si no me equivoqué, pero creo que estoy correcto. Y ahora sí díganme cuánto vendría siendo mi ángulo. 16.21. 16.21 grados. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces dense cuenta, la operación del mecanismo, y eso ocurre casi siempre en los mecanismos doble rotatorio. La operación del mecanismo siempre está, si este es el valor máximo, este es el valor mínimo, dense cuenta que la operación del mecanismo durante todo el ciclo es bastante mala. ¿Sí? ¿Mandé? ¿Mandé? Bastante mala. ¿Sí? Porque acuérdense, mi valor óptimo es 90 grados. El máximo está entre 46, 46.56, el mínimo es 16.21. Eso significa que durante toda la operación del mecanismo mi ángulo de transmisión debe ser menor que 46 grados. ¿Sí? Ahora, durante mucho tiempo se consideraba que para que un mecanismo tuviera un movimiento razonablemente bueno, el ángulo de transmisión no debía bajar de 45 grados. ¿Sí? Se consideraba como regla de dedo. Después se dieron cuenta que si hacían eso era muy difícil y dijeron que hasta 30 grados era razonable. ¿Ok? ¿Sí? Pero nuevamente, mientras más cercano esté a 90 grados, la operación va a ser mejor. Pero va a ser muy difícil que siempre se ocurra. Y nuevamente, sobre todo los mecanismos dobles rotatorios son notorios porque los ángulos de transmisión tienden a ser muy malos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está bien?
Bueno, entonces, yo creo que con esto es suficiente. Entonces, les pido que me hagan, para la clase del viernes, traigan ustedes un problema de estos, uno de mecanismo de manivela vía la corredera, uno de 4 barras, otro de manivela vía la corredera. Si tienen problemas, lo vemos en clase. ¿Sí? Y la clase del viernes empezaría lo de síntesis usando condiciones de instrucción. Este apunte ya está subido. ¿Sí? Muy bien. Sí lo vieron, ¿verdad? ¿Sí? Está subido a las dos partes. También la parte que empieza con síntesis de mecanismos. Esa es una síntesis muy, muy sencilla. No es mayor cosa. ¿Sí? Después quiero ver síntesis con un poquito de más detalle. Y ahí, se les soy sincero, no sé qué pueda subirles. Podría subirles, tendría que pedirle permiso a Moisés. Podría subirles la tesis completa. ¿Sí? Tendría que pedirle permiso a Moisés porque pues, al final de cuentas es su trabajo. Casi siempre trabajamos juntos, pues yo también todas las cosas difíciles le ayudaba, pero a él debo reconocer, por ejemplo, hay algo que yo nunca sabía hacerlo y eran los GUIs, las interfaces gráficas en MATLAB. ¿Sí? Yo me declaro un completo incompetente para hacer eso. Él era muy capaz en esas cosas y el algoritmo está bastante sencillo. Tengo un pequeño apunte, quizás podríamos empezar eso haciendo síntesis con 3 posiciones de precisión y después ya, habiéndole subido en la tesis de Moisés, hacer síntesis con 4 posiciones de precisión. ¿Ok? Probablemente ahí simplemente les esboce la teoría y use el software. ¿Ok? ¿Está claro? Con eso terminaría la parte de mecanismos. Empezaría después con engranes.